Bien, vamos a proseguir. ¿Os acordáis que hace varias semanas hablamos de quién? Lot. De Lot. Hoy vamos a proseguir con este estudio, por decirlo así, que hicimos de la vida de esta persona. Era un creyente justificado delante de Dios, como dice Pedro. Este justo afligía cada día su alma justa, dice Pedro, viendo y oyendo los hechos inicuos de los habitantes de Sodoma. Nadie lo obligó a entrar en Sodoma. Recordáis que hablamos que cuando salieron de Egipto salieron con mucha riqueza, tanto Abraham como Lot. La tierra no era suficiente para ambos, hubo disputas entre los pastores y Abraham le ofreció que él cogiera el terreno que quisiera y que si él iba a un sitio, Abraham iría a otro, ¿no? Dice que vio la llanura del Jordán, que era tierra buena de riego, y puso la mirada en aquella zona. Aquella zona estaba cerca de Sodoma, que dice la palabra de Dios que eran pecadores, hombres pecadores en gran manera contra Dios. Y este hombre pues dio una serie de pasos hacia el fracaso, hacia el trágico final de su vida que tuvo, como vamos a ver hoy. Escogió la llanura del Jordán y luego se fue acercando poco a poco hacia Sodoma. Abraham pues cogió la tierra que él no quiso, lógicamente, cogió la zona, por decirlo así, montañosa. Dice que habitó en Manre, que significa grosura, que está en Hebrón. Hebrón significa comunión. Entonces, para Abraham primó la comunión con Dios, para Abraham primó la vida espiritual, mientras que para Lot pues, fue lo que sus ojos vieron, ¿no? La vista de sus ojos, ¿no? Dice que cuando Eva dirigió su mirada al árbol, vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y esto fue por lo que se guió. Tanto a Eva como a Lot, pues lo llevaron a trágicos resultados, ¿no? Y bien, pues luego tuvo lugar un acontecimiento, si recordáis. Vinieron unos reyes, capturaron a Lot, que estaba ahí en Sodoma, y fue, por decirlo así, como un toque, un aviso de Dios, ¿no? Dios nunca azota a nadie antes de amonestarlo. Dios siempre produce en nosotros una tristeza del espíritu, siempre produce en nosotros una convicción para que podamos volver al camino de Dios, ¿no? A la senda de Dios, ¿no? Y bueno, esta invasión de aquellos reyes fue también como un aviso para Lot. Aquellos reyes capturaron a todos los habitantes de Sodoma, a todas las riquezas. Esto está en el capítulo 14, y se lo llevaron y bueno, pues iba como cautivo Lot. Y luego pues resulta que Abraham, que era una persona que vivía separada para Dios, es el que estaba en disposición de ayudar a Lot. Lot no podía ayudar a nadie, Lot estaba sumergido en el mundo, pero Abraham sí. Abraham estaba separado, tenía comunión con Dios y pudo liberar a Lot y pudo liberar a los habitantes de Sodoma, que habían sido capturados por aquellos reyes, que posiblemente fueran tan malos como ellos, pero bueno, allí realmente eran reyes impíos y eran impíos contra impíos, la batalla que se formó, ¿no? Ahí tuvo una oportunidad Lot para haber vuelto a la senda de Dios, para haber vuelto al camino de Dios, para haber, ya que su tío Abraham lo había rescatado, para volver con él y decir, bueno, no me he aprovechado todo esto que he hecho aquí, posiblemente he conseguido bienes materiales, he conseguido una posición en Sodoma, pero realmente espiritualmente estoy mal, estoy asfixiado. Entonces él
ahí posiblemente tenía la oportunidad de haber vuelto con su tío Abraham. No lo hizo, siguió allí en Sodoma. Y bueno, a grosso modo esto fue un poco de lo que hablamos el otro día. Entonces llegamos al capítulo 19 de Génesis, un capítulo trágico, un capítulo demoledor. Y bueno, fue la consecuencia de los pasos que iba dando, pues el fin de esos pasos va a ser lo que vamos a ver. Pero para situarnos en contexto, me gustaría que consideráramos antes del capítulo 19 el capítulo 18. El capítulo 18 es un capítulo glorioso, es un capítulo maravilloso, es un capítulo... a mí yo me gozo, ¿no? y me abrumo, ¿no? Viendo lo que tuvo lugar aquí en este capítulo 18, ¿no? Aquí en este capítulo, resumiendo un poco, Dios le aparece a Abraham. Hay tres varones, uno de ellos es una manifestación de Dios, es Jehová, dice la palabra de Dios. Los teólogos lo llaman una teofanía, posiblemente sea una manifestación del Cristo preencarnado. Iban tres varones, iba Jehová Jesús, y iba también dos ángeles. Digo Jehová Jesús porque la manifestación de Dios es Cristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Entonces digo Jehová Jesús porque es Jehová Jesús, no por otra cosa. Entonces, fijaros lo que dice en este capítulo 18, ¿no? Comienza diciendo: después le apareció Jehová en el encinar de Manre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Posiblemente al principio Abraham no sabía quién era. Vio tres varones y tres varones, pues salió a recibirlos. Era un hombre hospitalario, ¿no? La hospitalidad ha sido siempre una característica de los hombres de Dios, ¿no? Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 13, que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto lo hizo Abraham y también luego lo hizo Lot, en el capítulo siguiente, como vamos a ver. Entonces, ya digo que posiblemente en un principio Abraham no supiera delante de quién estaba. Luego ya conforme fue desarrollándose todo este drama, ya sí, enseguida pudo. Al principio, pues bueno, los vio y le ofreció hospitalidad, le ofreció alimento, le ofreció agua para lavar sus pies, porque posiblemente hacía calor en aquella época. Dice que sí, que hacía calor, no es que lo diga yo, es que lo dice el pasaje, que hacía calor. Y entonces mandó que se preparara comida para estas personas, ¿no? Corrió Abraham, dice el versículo 7, corrió Abraham a las vacas, buscó un becerro bueno y tierno, tomó también, dice el versículo 8, mantequilla, le ofreció. En el versículo 9 hay una pregunta que posiblemente hizo que la piel de Abraham se erizara, ¿no? Porque ya iba a darse cuenta delante de quién estaba, de un momento a otro, ¿no? Le preguntó por Sara. Posiblemente no le había dicho el nombre de su mujer, de hecho aquí no consta que le dijera el nombre, pero le preguntaron por Sara. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y ahí posiblemente Abraham dijo: aquí hay algo. Efectivamente, ya en el versículo 10, Dios se manifiesta plenamente a Abraham. Dice: de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ya sabía delante de quién estaba, sabía que estaba delante de Dios. Sara se rió, en el versículo 12, y en el versículo 13 Dios le dice a Abraham, dice: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: será cierto que... Y entonces ya Sara ya se pasmó, ¿no? Porque realmente ya estaba escondida, ¿no? Y Sara, pues, primeramente Dios le dice: ¿hay alguna cosa difícil para Dios?
al tiempo señalado volveré a ti. Sara, en el versículo 15, negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Ya sabía quién estaba allí, ya sabía que no eran unos visitantes cualquiera, sabía que era Dios y era Jesús y dos ángeles que estaban allí con ellos. Bien, los varones se levantaron de allí. La dirección de su paso era Sodoma. Iban a Sodoma. No iban a quedarse allí, pasaron por allí a ver a Abraham, a recordarle las promesas de Dios, pero tuvieron comunión con Abraham, pero dice el versículo 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden. Bien, aquí hay una revelación de Dios importante, ¿no? Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Siempre ha sido el deseo de Dios revelarnos lo que Él va a hacer. Lo que Él va a hacer, por un lado, eso es una manifestación de su deidad. El que Él nos diga lo que va a hacer. Y Dios en su palabra nos dice lo que va a hacer. Para que lo sepamos. Porque Él no quiere encubrirlo, Él quiere manifestarlo. Para que sepamos a qué atenernos y para también que lo glorifiquemos. Porque es una demostración de su deidad. Que Él nos diga lo que va a hacer. Él en su palabra nos dice lo que va a hacer. Desde el principio, Él dice lo que va a hacer. Fijaros lo que dice en Hechos 15. En Hechos 15, recordáis que aquí tuvo lugar el primer concilio de la Iglesia por el tema del legalismo, de la ley que quería introducirse, ¿verdad?, en medio de la Iglesia. Y entonces Jacobo, que era uno de los principales de la Iglesia en Jerusalén, dice a partir del versículo 13, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. El Señor Él se deleita en revelarnos lo que va a hacer a sus hijos. De hecho, no solamente a sus hijos, sino a este mundo. Lo que pasa es que el mundo desprecia la palabra de Dios y no la cree. Pero nosotros, sus hijos, sí sabemos lo que Él va a hacer. Él aquí estaba enseñando por medio de los profetas. Aquí hay una cita de Amós principalmente que habla de la restauración del tabernáculo de David, y aquí Dios estaba haciendo lo que Él iba a hacer en este tiempo y lo que va a hacer en el tiempo futuro. Él dice que el propósito de este tiempo es que Dios está tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, pero después de que se haya completado la iglesia, después de que haya terminado el periodo de la iglesia, dice, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es decir, restaurará nuevamente la dinastía y el dominio davídico sobre la tierra, sobre Israel y sobre todas las naciones. Entonces, este es el propósito de Dios, esto está revelado claramente en los profetas. No es extraño que el mundo no crea esto, porque el mundo no tiene en cuenta la palabra de Dios, lo dice claramente la Biblia, que ellos no tuvieron en cuenta a Dios y por eso Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero los hijos de Dios que tenemos la palabra de Dios, que profesamos, que creemos a Dios, y que veamos todas estas cosas claramente reveladas en la palabra y que muchos no las crean, no tiene mucha explicación. Es porque no conocen la palabra de Dios,
no le importa lo que Dios dice acerca del futuro. Cuando Cristo habló acerca del ministerio del Espíritu Santo durante esta edad, Él dijo, estas palabras están en Juan 16, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, os hará saber el aspecto profético de la palabra de Dios. Las cosas que habrán de venir, habla del futuro, habla de profecía. Entonces, uno de los ministerios del Espíritu Santo con los creyentes es hacerle conocer el futuro, las cosas que van a venir a esta tierra. Las cosas que van a venir a esta tierra, los propósitos de Dios, lo que Dios va a hacer. Hay muchos cristianos que les parece bien solamente con tener el cristianismo solamente como una filosofía de vida. Como si Dios no... lo único que se preocupara de que nosotros estuviéramos bien, de que estuviéramos sanos, de que no nos faltara de nada, de que pudiéramos disfrutar de todo y ya está. Y mientras esto vaya bien, pues todo va bien. Pero Dios es mucho más que eso. Dios quiere nuestro bien, porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero además de eso, Dios es el Señor de la historia. Él es el que ha creado el mundo, Él es el dueño del universo, Él es el que, como dice Daniel, pone reyes y quita reyes. Él es el que levanta imperios y los abate. Él es el que hace, como dice en muchas profecías, dice, yo he llamado del oriente a mi ungido, y estaba hablando de Ciro, un rey gentil, y le llama ungido. Y a Nabucodonosor lo llama siervo de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios en un momento, Dios es el Señor de la historia, Dios lo cogió con un propósito, Dios lo cogió para que arrasaran naciones. El rey de Asiria también lo cogió, lo que pasa es que el rey de Asiria no sabía que el rey de Nabucodonosor al final bendijo a Dios y reconoció que él era el que dice, no hay quien detenga su mano, no hay quien pueda, el reino es suyo, el imperio es suyo, el dominio es suyo, es sempiternamente suyo, es abrumadoramente suyo. Él me ha humillado, yo anduve con su gloria, él me humilló, me hizo comer hierba con las bestias. Él hizo lo mismo con el rey de Asiria. El rey de Asiria invadió Israel, invadió Judá, y llegó hasta las puertas de Jerusalén. Y salió Ezequías, mandó a varios de sus siervos a que hablaran con una comitiva que manda el rey Senaquerib, y se enfrenta a ellos, ¿no? Y le dicen los siervos de Senaquerib, el rey de Asiria, dice, ¿en quién confiáis? Primero le dice, ¿qué confiáis en Egipto? Si Egipto es como una caña que el que se apoya su mano en ella lo va a traspasar. Dice, ¿en quién confiáis? ¿Confiáis en Jehová? Dice, ¿no es este el que ha quitado Ezequías los lugares altos y ha dicho que solamente aquí se adore? Era una cosa que Dios quería, que se quitaran los lugares altos. Ezequías había hecho la voluntad de Dios. Ellos menospreciaron lo que hizo Ezequías. Y además dijeron, ¿pero quién es Jehová? Dice, ¿es que acaso alguno de los dioses de las naciones ha protegido de las naciones esta rey de Asiria? Dice, no, es que no haga confiar a Ezequías en Jehová, ¿no? Porque no vaya a ir a ningún sitio, ¿no? Y entonces Dios le dice algo impresionante por boca de Isaías. Por boca de Isaías, Dios le manda un mensajito a este hombre y le dice, Isaías, vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías. Ezequías envió a su siervo, a Isaías, para que rogara y le enseñó además unas cartas que mandó después, en las cuales menospreciaban a Dios, ¿no? Y entonces Ezequías, os he dicho el capítulo 37, le manda un recado a este rey altivo y soberbio. Dice en el versículo 21, 37-21, dice entonces Ezequías, hijo de Amós,
O sea, Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerí, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feroces campos. Yo cavé y bebí las aguas. Todo esto es lo que decía el rey de Asiria, ¿eh? Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Ahora le dice Dios a este soberbio. Dice: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros? Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te eraste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Esto será por señal a Jerusalén. Comeréis de lo que nace suyo, tal y cual. Entonces, ¿aquí qué le está diciendo? Le está diciendo: te has ensoberbecido contra mí, porque tú has sido un instrumento en mis manos, y ahora has venido y en vez de ser humilde, vienes aquí con arrogancia diciendo: yo he hecho todo esto. Tú has hecho todo esto porque yo lo tenía ideado desde tiempo y ya lo había dicho. Si vemos las profecías de Isaías, ya lo estaba diciendo Dios, que iba a venir a Siria, que iba a llegar hasta la misma garganta de Jerusalén, y que ya lo había dicho Dios. Dice: es que no lo ha oído que yo soy el que estoy haciendo esto. ¿Cómo blasfemas mi nombre? ¿Cómo me menosprecias tú? ¿Sabes lo que hizo Dios? Mandó un ángel y mató a 185.000. 185.000. Era el ejército entero de Asiria, que venía contra Jerusalén. Un ángel solo mató a 185.000. Destruyó en un momento. Ahí fue el principio del fin de uno de los imperios más grandes. Volvió a su tierra este hombre, Dios permitió que fuera, y su hijo lo asesinaron en el templo de su dios, de Rimón. Entonces, vamos a ver, Dios le place decirnos lo que Él va a hacer, porque es una prerrogativa suya y es un deleite. Él se deleita en revelarnos lo que va a hacer, y Él lo ha dicho, y Él ha dicho lo que va a pasar y lo que le va a pasar a este mundo y el periodo que estamos viviendo, y cómo va a ir transcurriendo este periodo, cómo va a comenzar el siguiente, cómo va a venir una tribulación sobre la tierra sin precedentes, cómo Israel va a ser nuevamente bendecido y reunido, y Judá, Israel, va a ser como la profecía de Ezequiel en capítulo 37. Dios va a juntar nuevamente el pueblo esparcido. Dios va a bendecir a esta nación, y todo esto está en la palabra de Dios, y Dios se deleita y se goza en revelarlo, porque en una de las ocasiones que Dios reta a los ídolos de las naciones, en Isaías 41, ya que estamos ahí, unos capítulos más adelante, fijaros el reto que le hace Dios a los ídolos de todas estas naciones paganas. Dice Isaías 41, mirad qué cosa dice aquí Dios. Dice: este es un reto que hace Dios a los ídolos, 41:23.
41-23, dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Aquí está haciendo un reto a la idolatría, a los ídolos y a los que hacen los ídolos, ¿no? Dice, decidnos lo que va a ser, decidnos para que veamos que sois dioses. Dios sí lo hace, porque Dios lo puede hacer, porque Él es el soberano, porque Él es el que controla todo. Todo está controlado por Él. Todo, absolutamente todo. Dice Daniel en el capítulo 2 que Él pone reyes y Él quita reyes. Entonces, cuando vemos que un Pedro Sánchez, que a mí particularmente no me gusta, pero Dios lo ha levantado. Cuando vemos un Donald Trump, Dios lo ha levantado, porque Él es soberano sobre todo. Cuando vemos quien sea, Dios lo ha levantado, porque Dios va a cumplir unos propósitos. A veces son de juicio. Estas naciones Dios las cogía para juicio. Cogía un monarca, el rey de Asiria, el rey de Babilonia, el rey de Media y de Persia, y cumplía sus propósitos con ellos. A veces el propósito de Dios es juicio, porque las naciones viven en su idolatría, viven en sus pecados, no se vuelven a Dios, no hacen caso a Dios, no hacen caso a su palabra, y Dios levanta a estas personas para juicio. Estas personas, algunas, hacen cosas malas, hacen cosas que son, pero es que es juicio de Dios. Dios lo ejecuta por medio de él. Ellos no lo saben, porque Dios le dice a Ciro, dice, yo te llamé, dice, y tú no me conociste. Eso también está ahí en Isaías, unos capítulos más adelante, ya que estamos en Isaías. No tenía pensado hablar de todo esto, pero ya que estamos aquí, dice Isaías 45, aquí Dios le está hablando a Ciro. Después de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino el imperio medo-persa, y le dice Dios a uno de los más grandes reyes de este imperio, así dice Jehová a su ungido, Isaías 45:1, ¿lo tenéis? Sí. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Impresionante. Dios coge a un rey pagano y le dice ungido. Ungido es un tipo de Cristo. Este rey era un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Ciro como Cristo, son conquistadores de los enemigos de Israel. Restauran la ciudad santa, porque Ciro restauró el templo. Ciro dio un decreto, esto lo tenéis en Esdras, en el capítulo 1. Dio un decreto para que se reconstruyera el templo, y él reconoció a Dios. Él dijo, el Dios del cielo, Jehová, me ha dado todos los reinos del mundo. Esto es un imperio, como no ha habido otro. Quizás los romanos luego, o los griegos. Pero es un imperio que fue capaz de destruir al imperio de Babilonia. Este era el rey. Y el rey, en el capítulo 1 de Esdras, fijaros el reconocimiento tan impresionante que hace de Dios. Este rey, en Esdras capítulo 1, dice estas palabras tan tremendas. Este hombre sí reconoció, no fue soberbio ni fue arrogante contra Dios, como lo fue Senaquerib. Pero este hombre dice, en el capítulo 1 de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo
su reino diciendo, este hombre dominaba la tierra, todo su reino era toda la tierra conocida. Era el rey de toda la tierra. Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, con oro, tal. Daros cuenta qué cosa tan impresionante, ¿no? Ciro, el rey del mundo, dice, Jehová Dios me ha dado. No fue como Senaquerib. Senaquerib dice, ¿quién es Jehová para que os libre de mi mano? Es que al librar a alguno de los dioses comparó a Jehová con los dioses de las naciones. Y este hombre, sin embargo, se humilló delante de Dios. Ciro se humilló. Esta profecía, la profecía de Isaías, fue dada más de un siglo antes de que naciera Ciro, No había nacido Ciro todavía. No había nacido Ciro. El tiempo de Isaías no había nacido Ciro todavía. En el tiempo de Isaías estaba el reino asirio dominando la tierra. Después de Isaías vino Jeremías y vino la cautividad con Nabucodonosor. Y después de muerto Jeremías, en los tiempos de Daniel, vino el reino de Persia, más de 100 años antes. Isaías dijo esto, Ciro mi ungido. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que Isaías dijera esto. Porque Isaías, Dios quería que su pueblo supiera lo que él iba a hacer. Después del reino de Asiria vino Babilonia. Babilonia se llevó cautiva a Judá. Todo esto está profetizado. Dios lo había dicho. Estuvieron 70 años. Y después de los 70 años dijo Jeremías, después de 70 años os visitaré y os haré volver. Y entonces fue bajo Ciro que ocurrió esto. Pero Isaías lo había profetizado cuando estaba el reino de Asiria. 2 imperios antes. Había dicho estas palabras en Isaías 45. ¡Qué maravilloso! Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a mis hijos lo que voy a hacer. Hay personas que no se preocupan por la profecía. No les viene, pero es algo maravilloso. Es una demostración de la deidad de Dios. Que Él dice lo que va a hacer. Y que quiere que lo sepamos. Entonces, no es que vayamos a estar todos los días con profecía y con profecía. Pero sí es maravilloso que Dios ha dicho lo que va a hacer y que Dios lo ha revelado en su palabra y que el Espíritu Santo nos hará saber y nos hará entender la profecía, porque nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, uno de los ministerios gloriosos del Espíritu Santo, hacernos saber las cosas que habrán de venir, y eso es profecía, eso es el futuro. Dios quiere que lo sepamos y debemos dar gracias a Dios y honrar a Dios por la profecía, porque es maravilloso que Dios nos dice lo que va a hacer, lo que está haciendo y lo que va a hacer en este mundo, y lo que le espera a este mundo, y lo que nos espera a los cristianos, y lo que le espera a los impíos. Todo esto le ha placido Dios revelarlo. Entonces debemos de honrar a Dios por esto y darle gloria, porque esto es una de las demostraciones, primero, de la inspiración de la Escritura, porque todo lo que Dios dijo se cumplió. Entonces las cosas que todavía no se han cumplido, tenemos que esperar que se van a cumplir de la misma manera. Maravillosa cuando se han cumplido. Dios anunció que iba a levantar reyes, les dio el nombre, dio los lugares, dio las personas, dio lo que iban a hacer, y Dios lo sigue haciendo. Y hay profecía para este tiempo y para el futuro, para la tribulación, para el reino mesiánico en la tierra. Hay profecías maravillosas. Y entonces no podemos reducir a Dios solo a mi filosofía de vida. No, tenemos que decirle a las personas y proclamar lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer, los juicios que Dios va a traer a este mundo, los juicios devastadores por el pecado del mundo, y lo que le espera también a aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús como su Salvador y como su Redentor. Entonces, esto es maravilloso, esto es para gozarnos y para que también no nos limitemos solo a decir, no, Cristo es mi Salvador y mi Redentor, yo soy salvo porque soy creyente, no sé qué, pero es mucho más. Es mucho más. Encubriré yo a mis hijos lo que yo voy a hacer, lo voy a encubrir, ¿no? Él nos lo dice para nuestro asombro, para nuestro deleite, para que podamos alabarlo, porque Él es Dios, porque Él conoce, no solamente es que conoce, sino que Él es el que
el que determina todo lo que va a suceder. Dice Jeremías en Lamentaciones, ¿habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Él no solamente es que conoce, es que es el que determina lo que va a suceder. Lo que iba a suceder con Sodoma, como vamos a ver, Dios lo determinó. Dios lo determinó. Y lo que va a suceder en el mundo, Dios lo determina y nos lo revela. Y nos hemos entretenido mucho en esto y nos vamos a quedar aquí. Pero vamos a terminar con 2 versículos. Ya que estamos en Isaías 46, 9 y 10. Isaías, y nos gozamos en esto, y nos deleitamos en esto, y terminamos con esto. Y ya seguimos otro día. Entonces, solamente 2 versículos más de Isaías y terminamos. Ya que estamos en Isaías. ¿46 qué? 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Dice, maravilloso Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Aquí luego ya sigue hablando otra vez de Ciro, de que trae del oriente y tal. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada es una casualidad, no es una casualidad Pedro Sánchez, no es una casualidad Donald Trump, no es una casualidad el comunismo, no es una casualidad esta expansión de todo lo que está pasando. No, Dios ha determinado que sea así y no hay nadie que detenga su mano ni le diga ¿qué hace? Hago todo lo que quiero y cuando quiero. Y esto es maravilloso porque Dios no es solamente una filosofía de vida, el cristianismo no es una filosofía de vida, es más, nos enseña que Dios, Jesucristo, es Señor de todo, que Él determina los tiempos, que Él ha ordenado al hombre el orden de los tiempos y los límites de su habitación, que Él hace todo lo que quiere, lo va a hacer a su tiempo todo, lo está haciendo a su tiempo, y que todo va a ir de acuerdo a sus propósitos. Él ha determinado el curso y el fin de la historia. Él, como vamos a ver ya para otro día, Él determinó que Sodoma fuera juzgada y Él determina que este mundo va a ser juzgado. El tiempo le pertenece a Él, pero vemos acontecimientos proféticamente que se están cumpliendo y que todo apunta a que estamos cerca de ese tiempo, de esos juicios devastadores de Dios sobre este mundo. Entonces, es una prerrogativa y un gozo para Dios decirnos lo que Él va a hacer y tenemos en la palabra de Dios mucha profecía. Más de una quinta parte de la palabra de Dios es profecía. Entonces no tenemos que desechar la profecía, ni dejarla solo ahí, limitarnos solo sí que Jesús y tal, y esto, y hizo lo otro, sí, pero mucho más, mucho más. Jesús fue un profeta, el más grande profeta de todos, el más grande, uno de sus ministerios fue profético. Él vino como rey, sacerdote y profeta, y él fue profeta, él predijo más que ninguno de estos profetas grandiosos que hubo en el Antiguo Testamento. Sus predicciones son maravillosas, hay una cantidad de palabras proféticas en la palabra de Jesús impresionante, y no debemos de desecharla. Debemos de humillarnos delante de Dios con un espíritu correcto, en humildad, decir, Señor, abre mi corazón, que pueda ir conociendo, Señor, todo lo que va a venir a este mundo. Porque esto demuestra que yo confío en ti, que yo creo que lo que tú dijiste es la verdad, y eso, y ya está. Y no limitarnos solo a lo que nos han dicho, de que tenemos que llegar hasta aquí, y Dios es ilimitado, Dios es glorioso y Dios le place revelárnoslo, ¿no? Encubriré yo a mis hijos lo que yo voy a hacer, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, no. Dios quiere que lo sepamos. Él anuncia las cosas desde la antigüedad, Él anuncia los tiempos, Él pone, muda, quita, cambia, levanta imperios, los tira, levanta un presidente, lo quita, hace esto, lo que Él quiere, lo que Él le place, porque Él es soberano. El reino es del Señor y Él es el gobernador
sobre las naciones. Amén. De Lot ya hablaremos.